Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de julio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tenemos esta parábola. En realidad la podríamos desdoblar, ¿no? En dos tiempos. Primero nos dice, a través de la enseñanza de nuestro Señor, que el reino de los cielos es como. En el primer caso, un hombre que sembró en su campo, fíjese, la más pequeña de las semillas, como un grano de mostaza. La semilla como un grano de mostaza, dicen algunos que el tamaño que tiene es como la cabecita de un alfiler, muy chiquita. Sin embargo, finalmente, cuando esa semilla da fruto, crece, llega a ser un arbusto enorme, gigantesco. Fíjese cómo crece, prácticamente de la nada, crece hasta un tamaño que realmente es visible desde el oriente, el occidente, desde todos los lugares. La manifestación cabal de que la vida a través de esa semilla se manifiesta. En la buena tierra se manifiesta, claro está. En el segundo caso, nuestro Señor, a través de una mujer, en este caso, que nos compara. Y compara al reino de los cielos con una mujer que esconde en gran cantidad de harina una pequeña cantidad de levadura. Fíjese, la función de la levadura es hacer crecer la masa. Fermenta toda la masa y crece. De lo muy poquito, escondido prácticamente, fíjese cómo finalmente queda manifestado, revelado toda la operación que hace esa pequeña cantidad de levadura escondida. La levadura era entre los judíos, recordemos, señal de pecado. En el caso, por ejemplo, de la Pascua judía, la que celebraron por orden de Dios antes de salir huyendo de Egipto para liberar, Dios liberó a su pueblo mediante Moisés, tenían que comer los panes ácimos, panes sin levadura. Esto estaba demostrando justamente el significado que tenía la levadura desde el punto de vista místico, en este caso, para los judíos. Era necesario y es necesario, hermanos, salir en libertad de la esclavitud que tenemos en el mundo a través de la eliminación en nosotros que lo hace el Señor en realidad, ¿no?, del pecado y de nuestra tendencia a pecar, de nuestra tendencia a buscar propios caminos, a buscar el conocimiento de la verdad por nuestros propios medios, puramente racionales, no por la revelación que nos hace el Señor de la plenitud de la verdad. Recuerde, estaba escondida la levadura. Y así es. El reino de los cielos, hay muchas cosas que le pertenecen, todas, que están ocultas. Tienen que ser reveladas. Y cuando son reveladas, ¿qué hacen de nosotros?
y de nosotros hacen realmente, sí, algo que llena toda la tierra. Fíjese, la levadura de la fe, así como la levadura del pecado, ¿no es cierto? En el primer caso usted dice la levadura del pecado. Sí, también, el pecado original, ¿qué nos dejó como consecuencia? Y un mundo que también crece, y crece a partir no de la verdad, sino de la mentira. De un mundo que sigue otros caminos y no los caminos que nos muestra el Señor. Pero en el segundo caso, el primer caso era el grano de mostaza, la semilla que crece y se convierte en un arbusto gigantesco. Podríamos decir que tiene una doble aplicación, claro está, porque el grano de mostaza, el reino de los cielos es como, fíjese, sí, la más pequeña de las semillas, con un poquito de fe simplemente, Si la fe crece, que genera en nosotros una vida plena, una plenitud de vida, como ha ocurrido con la siembra que hace nuestro Señor. Empieza la salvación de todos a través de la gestión de un solo hombre. Por ese hombre, por ese un solo hombre, vamos a tomar también el segundo caso, la levadura, que ya no es signo del pecado, sino de la sinceridad y la verdad. Fíjese, ¿qué nos dice San Pablo el apóstol? Sí, no con ácimos, ¿no es cierto? No con ácimos de pecado, sino con ácimos de sinceridad y verdad. Así como la mentira fue recibida por el primer hombre, Adán, y éste trasladó ese mundo de la mentira, del error y finalmente de la muerte a toda la progenie humana, así en Cristo Jesús, el segundo Adán, el que es espíritu vivificante, el que es de los cielos, no como el primero que viene del polvo, que asume también nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por el segundo Adán nos viene también la vida a toda la humanidad. Está escondido, sí, esa revelación, esas cosas ocultas que el hombre no conoce, porque, claro, la carne mortal, que es como un velo, que oculta esa verdad, que no nos deja ver, que nos impide ver, por ejemplo, el rostro de la gloria de Dios, para lo cual estábamos desde el principio destinados. Pero claro, se espesó la carne mortal, se mortalizó la carne, digamos, por causa del pecado, y se fue espesando. Y ahora es como un velo doble, como en la cortina del templo, ¿recuerda? Que separaba el primer santuario del Santísimo, de la presencia de Dios. Ese tipificaba nuestra carne mortal. Claro está. Bueno, esa levadura escondida era una levadura de pecado. El pecado creció en el hombre. Y el hombre perdió la gracia primera, el hombre perdió la posibilidad de la vida eterna, de la gloria de Dios. Recuerde que cuando nuestro Señor Jesucristo entrega el Espíritu, el velo doble del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto está mostrando que en ese momento lo que se rasga por la muerte del Señor, que murió nuestra muerte y murió por todos nuestros pecados, queda abierto ya, y por su resurrección se va a mostrar claramente el camino nuevo y vivo que nos conduce a la presencia de Dios. Ácimos de sinceridad y verdad en Cristo Jesús. Ácimos de pecado en la primera alianza, donde todavía no estaba descubierto, sino acusado el pecado y no descubierto el camino que nos conducía al perdón de la falta y finalmente a la gloria en nosotros, a la vida bienaventurada en todos nosotros, donde el Señor nos revela el que es verdaderamente la buena levadura. Ácimos de sinceridad y verdad pasamos a ser entonces. El Señor entonces nos revela todo aquello que estaba oculto, que es el camino a la presencia de Dios. Así como el sumo sacerdote no podía en primer lugar, cuando se cumplía el culto mosaico, ingresar en el Santísimo solamente una vez al año, cuando Dios lo establecía, porque la cortina doble que separaba el santuario donde se hacían los sacrificios comunes, separaba esta posibilidad muy humana de la posibilidad de la gloria que estaba en la presencia de Dios en el Santísimo.
Hemos pasado de muerte a vida, entonces. El reino de los cielos es el reino de la vida. Por eso el Señor nos dice, el reino de los cielos es como el grano de mostaza. Sí, en nosotros crece la fe, porque somos verdaderos creyentes, obramos la palabra recibida, que es palabra para la vida. Entonces, el reino de los cielos crece en nosotros, crece en el mundo. La iglesia de Dios, la verdadera iglesia, llega a ser el testimonio de esta operación salvífica del Señor. De lo que llama San Pablo el segundo Adán, Cristo nuestro Señor, el que viene precisamente a quitar todo eso que había instalado el primero, a quitar el pecado y la muerte, hermanos, e instalar ¿qué cosa? La salud, una vez más, y la vida plena. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, yo te estaba reflexionando quizás humanamente, ¿verdad? Mencionabas hace rato la cuestión de la fe. Y veía esta palabra de la fe que son tan solo 2 letras. Lo que espera el Señor de nosotros también es algo pequeñito. Algo que tiene 2 letras. Un sí a sus designios. Y con ese sí tan pequeñito, Él puede darnos ese cuerpo glorioso que lo ganó en la muerte por la cruz. Más bien lo ganó en la muerte en la cruz. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Entonces tengamos esa fe, esa esperanza, esa paciencia que el Señor nos tiene. Tengamos, sí, realmente un corazón sabio y prudente, como decíamos ayer en el Evangelio del día domingo. Esto pidió Salomón a Dios y Dios se lo dio con abundancia. Pidamos siempre a Dios en oración, como vamos a hacer ahora. Un sí y un amén. Solamente eso de nosotros espera el Señor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu de verdad, de sinceridad y verdad. Lo pedimos desde la fe, Señor, de la fe en ti, Señor. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.